Buenas noches, en la noche de hoy vamos a resolver el ejercicio del área de la casita de chocolate. Para resolver este ejercicio vamos a encontrar el área de la casa, que sería la suma del techo más el cubo que conforma la parte inferior de la estructura. Iniciando con poder hallar el área del techo, tenemos en cuenta que el techo está conformado por dos rectángulos y dos triángulos. Para encontrar el área de los dos primeros triángulos tenemos que tener en cuenta que la fórmula nos dice que es base por altura sobre 2. Teniendo en cuenta que la base para esto son 10 centímetros que mide cada lado y la altura son 2 centímetros, entonces despejamos 10 por 2, 20 sobre 2, 10 centímetros cuadrados. Como son dos triángulos, se multiplica por 2, teniendo un total de 20 centímetros cuadrados. Ahora bien, como hay dos áreas rectangulares, las cuales también debemos hallar su área, procedemos a hacer uso de la ecuación base por altura. En este momento conocemos la base, que son 10 centímetros, pero desconocemos la altura. Haciendo este ejercicio con el teorema de Pitágoras, podemos saber que la suma de este cateto al cuadrado nos va a dar este valor. Entonces, así pues, teniendo en cuenta que la mitad de la base son 5 centímetros, vamos a elevar 5 al cuadrado, también el otro ya conocemos que son 2 al cuadrado, despejando 25 más 4, 29, raíz de 29 para poder hallar el resultado del cateto y nos da como final 5.39. Así, para despejar el área del rectángulo tenemos que 10 por 5.39 nos da 53.9 centímetros, lo cual multiplicamos por 2 teniendo en cuenta que son dos rectángulos, nos da un total de 107.80 centímetros cuadrados. Ahora muy bien, entonces el área total del techo viene a ser la suma de este triángulo con este rectángulo, que nos da 20 más 107.80, 127.8 centímetros cuadrados. Ahora muy bien, hallemos el área del cubo que conforma la parte inferior de la estructura. Tenemos que la ecuación del cuadrado nos dice que es lado por lado, conociendo que las paredes están hechas o tienen la medida de 10 por 10 centímetros, el resultado nos da 100 centímetros cuadrados. Como es un cubo, tenemos en cuenta que son 6 lados, nos daría un total de 600 centímetros cuadrados. Ahora bien, el área total de la casa va a ser la suma de este cubo con este techo. Así pues, los 600 centímetros cuadrados más los 127.8 centímetros cuadrados nos da un total de 727.8 centímetros cuadrados. Como en el ejercicio se plantea que las paredes tienen un grosor de 1 centímetro, vamos a pasar a conocer el volumen. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicando 727.8 por el centímetro de grosor. Cuando multiplico centímetros cuadrados por centímetros, me da como resultado final centímetros cúbicos. Así pues, la casita se conforma de 727.8 centímetros cúbicos. Continuando con el ejercicio, se nos plantea que debemos realizar una función que nos permita conocer el coste de cada casita de chocolate. Así pues, como nos lo enuncia en el ejercicio, por cada centímetro cúbico que nos da el volumen, equivalen a 4 gramos de chocolate. Si pues multiplicamos el área que ya habíamos o el volumen que ya hemos hallado anteriormente, lo multiplicamos por 4, 727.8 por 4, nos da 2.929.2 gramos. Ahora muy bien, como debemos calcular cuánto es el coste del chocolate, debemos pasar a kilogramos, pues es en la unidad en la que mayormente se vende este producto. Entonces el coste, la conversión de los gramos lo hacemos multiplicando 2.929.2 gramos por 1000, que es el equivalente al kilogramo. Así pues, tenemos como resultado 2.929 kilogramos de chocolate por cada casita. Teniendo en cuenta que el costo del kilogramo de chocolate en Colombia está alrededor de 47.929, lo multiplicamos por los kilos que ya teníamos de cada casita y nos da un valor de 140.598 pesos por cada casita de chocolate. Tenemos que tener en cuenta que hay un coste relacionado con el salario de la persona que lo realiza. Teniendo en cuenta que una sola persona realiza una casa por día,
Tenemos en cuenta que el salario mínimo en Colombia es de 1.423.500, lo dividimos sobre 30, que son los días laborales, y nos tenemos como resultado 47.450. El costo de mano de obra por cada casita es este, 47.450. Tenemos que tener en cuenta que el ejercicio nos plantea de que él debe ser entregado en una vitrina especial por ser un alimento, la cual cuesta alrededor de 100.000 pesos. El coste de envío para la ciudad de Cali, en Colombia, sería alrededor de 10.000 pesos. Entonces tenemos que el valor total de cada casa, la suma de 140.589 más 47.450 más 100.000 más 10.000 de envío, teniendo en cuenta que cada casita nos va a costar 298.039 pesos. Ahora, como se nos plantea realizar una alternativa para reducir los costos de este, planteamos no fabricar la casita dentro de la repostería, sino entregar moldes e instrucciones para que cada familia en su casa pueda realizar este ejercicio. Así nos quitamos el coste de salario y el coste de vitrina, aunque ganamos el coste del molde más las instrucciones son mucho menores. Así pues, el coste del chocolate, que no varía, 140.589 más los 40.000 del molde más los 10.000 de las instrucciones más los 10.000 del envío, nos da como total 200.589. Ahora vamos a ver en porcentaje cuánto es la diferencia del precio. Entonces tenemos que la diferencia de los costes de producción tradicional versus el alternativo. Tradicional, 298.039 menos los 200.589 del método alternativo, nos da 97.450. Para obtener el porcentaje, dividimos la diferencia entre el valor original y lo multiplicamos por 100. Entonces, la diferencia nos da 0.3269, multiplicamos por 100 y tenemos que son 32.7% de diferencia entre el valor del coste tradicional de las casitas por el alternativo. Muchas gracias, una feliz noche.